Importante, el retardando del final, marcaos bien claro, poco a poco, rit. Y en el compás 27, terceras y cuartas, demasiado fuerte. Es frase que comienza todavía un poco piu piano, después crecer. Está basado en el mismo tema, todo. Los 4 movimientos tienen el mismo tema. Pero mucha más presencia de vocal, si no suena muy flojo. Finales. Más a las vocales. Eso es reposo y dentro de 2 semanas, perfecto. Muchas gracias. Era la primera toma de contacto todos juntos y son grupos que tienen muchísimo nivel y va a funcionar, es impresionante. En momentos que son una pasada y cuando ya esté grabado va a quedar todavía mejor. El coro trabaja solo con el piano, nosotros trabajamos en la voz, la orquesta. Entonces la gran sorpresa y lo ilusionante es cuando el primer día nos juntamos todos, como ha sido el caso hoy, y de pronto descubrimos cómo son las obras. De verdad, yo creo que el trabajo ha sido muy bueno, un poco cansado, pero creo que se han cubierto los objetivos. Hacer que esta música, que además es escrita especialmente para nosotros, se convierta en música, que lo hemos visto hoy por primera vez en el ensayo, para mí es un absoluto placer, muy emocionante. Y ahora me encuentro agotado, pero también muy satisfecho y confío en que en la grabación pongamos todos por nuestra parte el máximo y esto sea una maravilla de disco que nos acompañe para siempre. Can I hear you? Yes, I think so. There's a speaker. ¡Qué follón, madre mía!
Hombre, es una experiencia muy interesante, ¿no? Sobre todo a mí me gusta el estar con gente joven, ¿no? Es algo, no sé, tener el futuro tan cerca, ¿no? Y el hacer ese tipo de proyectos en los que se mezclan instrumentos populares con una orquesta y un coro, pues también creo que es una experiencia interesante y mutua, ¿no? O sea, yo creo que todos estamos aprendiendo. La idea que tenía Basilio al proponerme el proyecto era una idea religiosa, pero que cada uno de los compositores pues demostrara un poquito las raíces culturales de su propia tierra. Y en nuestro caso pues es una obra litúrgica, pero al tener un poco de raíces euskaldunes pues se ha buscado pues, el toque de la triqui, de la alboca, de la chalaparta, que son tan propios y tan nuestros. Entonces, era complejo meterlos dentro de un entramado sinfónico y un entramado coral, pero yo creo que el resultado, como se puede ver, es óptimo. Es una obra, yo creo que muy divertida, creo que esa es una palabra que la caracteriza, divertida incluso, ¿no? Rica, muy curiosa, muy original, para quien la vive desde dentro y la interpreta, y creo, y esa es una sorpresa y una expectativa muy grande que tenemos todos aquí, para el público cuando la escuche por primera vez, ¿no? Que es un poco el gran reto, cuando este disco salga y cuando el concierto se presente en directo. Los chicos se están portando muy bien, es muy cansado tener que repetir pasajes y somos muchos, a nada que uno se despiste pues hay que repetir, pero la verdad es que en general, en líneas generales, todo el mundo está muy concentrado y con muchas ganas de que salgan bien las cosas. El equipo técnico es fantástico, entonces da gusto trabajar así, yo creo que bien satisfechos. Cansados, todavía nos queda un poquito, pero yo creo que haremos un buen trabajo. Realmente estoy absolutamente sorprendido, se lo acabo de manifestar a Basilio por el resultado que están obteniendo de esta misa, que la hice con muchísimo cariño, pensando especialmente en el coro, pero veo que el resultado sonoro, la musicalidad, la luminosidad de las voces exceden bastante más de las expectativas que tenía con respecto a esta obra.